hola, estimada audiencia que nos acompaña. Bienvenidos al programa Nuestra Lengua. Gracias por estar pendiente de las temáticas que planificamos cada semana con el objetivo de desarrollar habilidades distintas en los jóvenes y niños de nuestro país. Estamos junto con el licenciado Reconco. Bienvenido. Muchas gracias, Lorena. Bienvenido, amable audiencia que nos acompaña a este segmento que estamos preparando para usted y que es elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán con el Departamento de Letras y Lenguas, transmitido y difundido por su canal 10. Hoy abordaremos la segunda parte de la acentuación de palabras. Ya habíamos visto nosotros en primera instancia, en el segmento anterior, primera parte, palabras agudas, palabras graves. Pero en este momento haremos un recordatorio, Lorena, que pueda ayudar nuevamente a la audiencia que nos está acompañando para que podamos nuevamente recordar esos momentos con conceptos o palabras que teníamos como ejemplo. Así es, correcto, licenciado. Y como ustedes recordarán, hemos estado hablando en el programa anterior de la acentuación, la importancia que tiene, las reglas generales de acentuación. Y como ustedes bien recuerdan también, estuvimos hablando de las palabras agudas, de las palabras graves, y hoy pasaremos a la siguiente clasificación de las palabras. Como recordatorio general tenemos que se entiende por acento. Si nos colocan por favor la diapositiva número 1, esto para recordatorio, y no olvidemos que es importante recalcar y estar pendiente de esa ortografía que nosotros queremos transmitir o esa forma de comunicación que queremos tener de forma escrita. ¿Qué se entiende por acento? Se entiende por acento a una rayita oblicua que es colocada en la vocal donde haya mayor carga de voz. Ven el dibujo, ortografía, acentuación. Entonces, nosotros sabemos que es donde vamos a tildar esa palabra con esa rayita oblicua, como decía el concepto inicial, que es lo que le da sentido a la palabra. Si no sabemos cómo acentuar de forma correcta las palabras, entonces vamos a cambiar totalmente el significado y será más difícil la comunicación en ese sentido. Así es, Lorena. Tenemos nosotros que tomar en cuenta cuáles son esas reglas generales de acentuación, y es que, como ya vemos dos, nuevamente estamos haciendo un pequeño repaso, como podemos apreciar en pantalla. Los tipos de palabras según su acentuación, recordamos la clasificación número 1, las palabras agudas son aquellas que llevan el acento de intensidad, sílaba tónica, en la última sílaba. Se acentúan cuando terminan en vocal, en N o en S. Los ejemplos: sillón, volaré, Jesús. La clasificación número 2, palabras graves, son aquellas donde el acento de intensidad, su sílaba tónica, se ubica en la penúltima sílaba. Llevan el acento ortográfico o tilde cuando terminan en cualquier consonante distinta de N, S. Los ejemplos: álbum, automóvil, mármol. Así es, Lorena. Este solamente era un pequeño recordatorio, estimada audiencia que nos acompaña, para que pudieran recordar ustedes esa primera parte del segmento donde decíamos las palabras agudas, para recordarles un poco la utilización de la mano izquierda al momento de poder, que los niños tengan esa práctica de poder colocar en su cuaderno o donde estén trabajando cuáles son los tipos de palabras agudas y graves. En estos momentos empezaremos ya con esta segunda parte, con lo que es el siguiente tipo de palabra que leeremos a continuación. Es correcto. Los tipos de palabras según su acentuación y la clasificación número 3 son las palabras esdrújulas, que son aquellas palabras cuya acentuación fonética recae en la antepenúltima sílaba. En el español, todas las palabras esdrújulas siempre llevan acento ortográfico en la vocal donde recae la acentuación. Algunos ejemplos de palabras esdrújulas son teléfono, árboles, esdrújula. Ejemplo: teléfono, árboles, plátano. Les recordamos, Lorena, y es que para que nosotros tengamos mayor conciencia de dónde va la colocación de la tilde, lo mejor, como les decía en el segmento anterior, es separar en sílabas, porque esto, Lorena, nos ayudará en poder decir última, penúltima, antepenúltima y antes de la antepenúltima sílaba. Y es ahí donde podemos ver nosotros las palabras esdrújulas que ya hemos apreciado, pero también presentaremos unos ejercicios, Lorena, para que nuestra audiencia también
piense un poco en estas palabras que vamos a colocar a continuación. Sí, por favor, pendientes con los ejercicios, escriba la tilde a las siguientes palabras. Si lleva la lectura conmigo y va usted allí haciendo énfasis donde está el acento: héroe, esdrújula, caótico, etíope, América, aéreo, soviético, matemáticas. Les damos un lapso de tiempo, Lorena, para Sí. que puedan pensar dónde va esa tilde. Y es que recordemos entonces que va no en la primera sílaba, no es en la última, no es en la penúltima, sino en la Sí. antepenúltima sílaba. Ya que han pensado, Lorena, vamos a ver las respuestas, a ver si han acertado en dónde debe ir la tilde. Sí, veamos cómo estamos, cómo les fue. La escritura correcta, ya tildadas: héroe, esdrújula, caótico, etíope, América, aéreo, soviético, matemáticas. Si usted ha contestado, pues me imagino que está alegre, audiencia que está en este momento con nosotros en el desarrollo de esta temática, de este tema importante de reglas generales de acentuación, y ya ustedes pudieron ver que cuando se dividen en guiones, así como bien les explicaba el licenciado Reconco, es más fácil hacer el conteo de la última sílaba, penúltima, antepenúltima, o es decir, primera, segunda, tercera, siempre contado de derecha a izquierda. Así es, Lorena. Así es como nosotros queremos que en este momento usted pueda comprender cuál es la forma correcta de poder contar las sílabas. Y de la forma mejor es contando de derecha a izquierda, última, penúltima, o 1, 2, 3, 4, como mencionaba usted, Lorena. Es Sí. sumamente importante que los docentes, padres de familia, los mismos alumnos que nos están viendo en estos momentos, puedan utilizar la mejor técnica. Proseguiremos con el cuarto tipo de palabra de acuerdo a su acentación, que también es sumamente importante. Y son las palabras esdrújulas. Son todas aquellas en que el acento prosódico se encuentra en cualquier sílaba anterior a la antepenúltima. Según las reglas de acentuación del español, las palabras sobre esdrújulas siempre deben llevar tilde. En el ejemplo pueden apreciar: júramelo. En el segundo ejemplo, recuérdamelo. Así es, Lorena. Vea qué peculiar, y es que es ahí, este tipo de palabras, Lorena, no son del uso habitual de nosotros. Son palabras que, si ustedes pudieron apreciar, probablemente algunas palabras de estas, Lorena, puedan llevar tilde en otro sitio. Pero como lo que pretendemos en estos momentos es que usted pueda apreciar en dónde debe llevar la tilde, y estamos hablando nuevamente, les muestro mi mano izquierda para poder decir última, penúltima, antepenúltima, y antes de la antepenúltima sílaba, aquí es la que estamos viendo. Y es ahí donde decíamos en estos ejemplos en que nuestros niños, nuestros estudiantes, Lorena, puedan tener la capacidad de poder contar esas sílabas y que además puedan colocar la tilde donde corresponde. En estos momentos, Lorena, vamos a ver un par de ejercicios para que usted también, amable audiencia, pueda acompañarnos en estos mismos. Así es, siempre llevando el orden y usted atento allí en casa. El ejemplo número 1, la palabra permítaseme, véndaselo, tráetelo, bébanselo, cocínaselo, cuélgaselo, permítaseme, ruégamelo. Audiencia, tiene en estos momentos apreciar la pantalla para que pueda colocar la tilde. Estamos hablando, y recuérdenlo muy bien, es en la cuarta posición, de derecha a izquierda, que usted debe utilizar para poder colocar esa tilde, y sabemos que usted nos está llevando la línea. Ahí tenemos en pantalla, para que usted vuelva a recordarlo, cuáles son las palabras. Cuarta posición, entonces habrá que contar las sílabas de derecha a izquierda. Veamos entonces la respuesta, Lorena. Ahí tenemos la escritura de las palabras de forma correcta: permítaseme, véndeselo, tráetelo, bébanselo, cocínaselo, cuélgaselo, permítaseme, ruégamelo. Ahí está la escritura correcta de las palabras que mostrábamos anteriormente en la diapositiva, y como ustedes están al pendiente, seguro ya podrá decir estoy muy bien en las reglas generales de acentuación.
Ahora solo faltará, Lorena, entonces una práctica un poco más amplia y recuerde que todo esto usted puede tener muchas habilidades en los cuentos, en cualquier lectura que pueda usted tener, viendo a la profesora cuando da clase, algunos ejemplos que pueda encontrar usted en anuncios de televisión, leyendo el periódico. Utilice cualquier medio y vuelva a aplicar las reglas generales de acentuación para que usted pueda contarlas muy bien. Nos despedimos entonces, Lorena, con esta diapositiva para ustedes, sumamente importante. Observe usted en pantalla la importancia de colocar de forma correcta la tilde, porque si no, cambiará el sentido total de la palabra. No es lo mismo decir la pérdida de mi hermana que decir la perdida de mi hermana. Ustedes pueden entonces notar que sí es importante el énfasis que ahora hacemos en las reglas generales de acentuación. Así que les invitamos para que estén pendientes de cada una de las programaciones, ¿verdad? Y que pueda junto con nosotros estudiar y desarrollar de forma efectiva estas temáticas de interés para el hábito lector, licenciado. Así es, Lorena, muchas gracias. Audiencia que nos ha acompañado hoy, les agradecemos infinitamente. Cada uno de estos programas los hemos preparado con unos objetivos muy claros y con mucho aprecio para cada uno de ustedes. En estos momentos les dejamos, muchas gracias por haber estado con nosotros y pasamos, Lorena, al siguiente segmento. Novedades del español. Buenas. Hola amigos, una vez más, bienvenidos al segmento lingüístico Novedades del Español del programa Nuestra Lengua, producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y transmitido por su canal, Televisión Educativa Nacional, Canal 10. El 4 de abril se celebró el Día Internacional de la Información sobre el Peligro de las Minas y el 6 de abril el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. En ese contexto hablaremos de las palabras mina y deporte. El diccionario de la lengua española nos presenta 3 definiciones de la palabra mina. En primer lugar, la define como unidad de peso y moneda griega antigua que equivalía a 100 dracmas. En segundo lugar, la define como criadero de minerales de útil explotación. Y finalmente, la define como mujer. Escuchemos los datos etimológicos, semánticos e históricos de la palabra mina. De acuerdo con el diccionario etimológico, la palabra mina viene del francés mine, y esta podría venir del celta mein, que significa oro. Por lo general se refiere a un lugar donde excavan metales u otras materias primas de gran valor. Esta etimología es oscura, pero no está descartado que pueda provenir del griego uva, traducido al latín como mina, que no solo era una unidad de cuenta monetaria, no una moneda real, sino una unidad de peso especializada en el peso de metales. En realidad, la palabra no es griega, sino un préstamo semítico en el griego. Era una unidad empleada y llamada así por los fenicios y en Oriente Medio, así que el vocablo es semítico. El otro origen de la palabra mina, aunque suena igual, es puro latín y no tiene nada que ver con los artefactos explosivos enterrados que hacen explotar vehículos o personas y que se ocultan en franjas de terreno para defender o impedir el paso con trampas mortales. En estrategia militar romana se empleaba el vocablo en plural y se llamaban minae, vocablo que en general quiere decir partes salientes, ya sea de una muralla o de cualquier defensa. Cuando los romanos se empleaban el vocablo en plural y se llamaban hostil, llenaban de trampas las franjas de terreno de alrededor
para evitar que los enemigos ocultos y de noche se acercaran a las empalizadas de los campamentos y las asediaran. Abrían zanjas con estacas punzantes ocultas con maleza. Disponían unas aguzadas puntas de metal enterradas en zanjillas llamadas lirios, y se llenaban las paredes externas de sus empalizadas de maderas de estacas salientes y punzantes. Todo ello eran trampas mortales para quienes se aventuraran a acercarse y cruzar esas franjas de tierra. Y en conjunto, esos dispositivos de amenaza, palabra que también procede de minae, se llamaban minae. Con los posteriores avances en tecnología bélica, tales trampas, ahora de carácter explosivos, siguen recibiendo en lenguaje militar el nombre de minas. Esa palabra tiene que ver con eminente, el que sobresale, eminencia y prominente, y no tiene nada que ver por origen con la otra mina del mineral. De igual manera, el diccionario de la lengua española define la palabra deporte, por un lado, como actividad física que supone entrenamiento y sujeción a reglas, y por otro como recreación, pasatiempo, placer y diversión, por lo común al aire libre. Escuchemos los datos etimológicos, semánticos e históricos de la palabra deporte. De acuerdo con el diccionario etimológico, la palabra deporte viene del verbo latino deportare, deportar, como lo hacen con los inmigrantes ilegales. Pero, ¿qué tiene que ver expulsar a alguien del país con la idea de recreación física? La palabra deportare está formada por el prefijo de, que indica dirección de arriba a abajo, alejamiento y privación, más el verbo portare, que significa llevar, que nos dio palabras como reportero y soportar. Entonces, la idea de deportar es bajar algo, sacarlo o llevarlo lejos. A nivel semántico, vemos que para los antiguos romanos la palabra deportare tenía varios significados. Publio Cornelio Tácito, historiador y senador romano, años 56 a 117 después de Cristo, en Anales 2:6, habla de deportare lauream, que era una ceremonia triunfal que hacían los generales romanos, donde llevaban, es decir, deportare, una corona de laurel, es decir, lauream, y la ofrecían a Júpiter. Luego en Anales 14:15 usa Italia deportarentur cuando se refiere al ostracismo. Por otro lado, Cicerón, en su discurso contra Verres, usa deportare en sentido de transportar, cuando demanda que le traigan las tablas, tabulas deportare liceret. Así que la idea original de deportare no estaba limitada al destierro, sino que cubría el alejamiento, sobre todo de la ciudad de Roma. De ahí proviene la semántica de salir al campo, respirar aire fresco, distraer la mente y finalmente hacer ejercicio. En el diccionario de autoridades de 1726 leemos: deporte, sustantivo masculino, diversión, holgura, pasatiempo. Es compuesto de la preposición de y la voz porte. Y como ésta signifique el trabajo de portear o pasar las cosas de unos parajes a otros, puede ser se disexe, deporte para explicar, se deponía absolutamente todo lo que era cuidado y fatiga para divertirse mejor. Latín, vacatio, otium animi relaxatio. Padre Juan de Mariana, Historia de España, libro 8, capítulo 9. Gobernó este capitán las cosas de los moros, por su rey,
que vivía ocioso, sin cuidar más que de sus deportes. En 1978, la UNESCO reconoce el deporte y la educación física como un derecho fundamental para todo el mundo. Y es que el deporte, como un lenguaje universal, puede contribuir a promover la paz, la tolerancia y la comprensión, más allá de las fronteras culturales y religiosas. Gracias por su gentil atención. Bienvenidos una vez más a su segmento Café Literario. En este segmento nosotros hemos rendido homenaje a los libros que nos han hecho reír, que nos han hecho llorar. Y en esta ocasión le vamos a rendir homenaje a los libros que nos han hecho pensar. Porque hay libros que nos dejan pensando largo rato, nos quedamos en una frase, nos quedamos en una página y nos emocionamos porque nuestro cerebro funciona pensando. Y las obras literarias, hay obras literarias que nos llegan hasta el intelecto. Entonces, hoy comparto este momento con la estudiante Nuria Osorto, que ya es asidua a este segmento. Bienvenida siempre, Nuria. ¿Cómo está? Gracias, buenas tardes. Pues siempre un honor poder estar aquí compartiendo escenario con usted. Qué bien, entonces hablaremos de estas obras, generalmente son ensayos, la mayoría de las veces las obras que nos hacen pensar, pero también hay obras literarias tan bien logradas que nos hacen reflexionar sobre muchos aspectos de la vida, de los personajes o también de la estructura lingüística, porque uno de los elementos más importantes de las obras literarias es la literariedad, es ese lenguaje bello, bien trabajado, ornamentado y que nos llega al alma primero y luego al intelecto o a la inversa. Vamos a ver cómo somos, si somos más racionales o emocionales. Pero Nuria, conversemos. ¿Qué obra a usted le ha hecho pensar? Hoy he traído un libro, aunque de pocas páginas, pero con un contenido poderosísimo. Tenemos Elogio de la Educación, por el escritor Mario Vargas Llosa. Es un libro que contiene ensayos, son como 7 ensayos, en los que nos da el autor, pues, como una reflexión. ¿Por qué elegí el Elogio de la Educación? En primer lugar, porque es un libro que contiene precisamente segmentos en los que lleva al lector a esos momentos de reflexión, cuando usted lee y dice, ¿y por qué leer un libro? Y justamente comienza de esta manera. Entonces, cuando Mario Vargas Llosa dice, ¿qué es un gran libro? Uno se queda pensando, realmente he leído grandes libros. Sí. Y él nos da una pequeña pauta de qué es un gran libro. Quiero, compartirlo, si lo encontramos en los primeros párrafos. Y hay frases lindas ahí, sí. Hay frases lindas porque como son vivenciales, él nos escribe, nos relata, nos cuenta sobre su vivencia lectora. ¿Qué libros le han impresionado a él? Pero correcto. ¿Qué características debe tener un gran libro? ¿Cómo yo recomiendo un libro? ¿Qué debe tener un libro para ser leído? Es correcto. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, según él dice, Mario Vargas Llosa, para mí, un gran libro es aquel que se introduce en mi vida, perdura en ella y la modifica. Es correcto. Cuando usted comienza a leer este pequeño libro, pero poderoso, dice, pues sí, se introduce en mi vida. Luego, a medida que vamos avanzando en la lectura, hace un elogio a las bibliotecas y menciona un lugar que para uno generalmente se vuelve como de estudio, nada más, de investigación, donde encontramos herramientas nada más de estudio, pero él lo hace parecer como un lugar donde usted sueña, fantasea, se divierte, nutre su espíritu. Sí. Luego pasamos a otra parte en la que él menciona que estamos en tiempos extintos. Para un escritor es bien difícil escribir con tanta tecnología, que tenemos la ficción que no ejerce una parte tan elemental en la mente del niño como lo hace un libro. Entonces todo eso conjugado en un solo libro creo que hace una obra maravillosa en la que realmente nos hace reflexionar que el docente, precisamente el IC, es el que debe ser el primero, que debe ser un lector por excelencia. Entonces considero que este libro es imprescindible para un docente, precisamente por el peso que tiene.
Y a mí, en lo personal, pues antes de comenzar la carrera, no me gustaba tanto la lectura, pero después, poco a poco que fui trabajando, leyendo, me he dado cuenta que la lectura es imprescindible. Y ahora lo vamos poniendo en práctica a raíz de este, precisamente, que fue el que leí. Ah, excelente. Fíjese, Nuria, que me ha dado usted motivo de esperanza porque si usted dice que antes no le gustaba leer y ahora lee, entonces hay esperanza para otros lectores. Es decir, si usted en este momento, usted que nos ve y dice, a mí no me gusta leer, a mí no me gusta la lectura, quizás no se ha encontrado con el libro adecuado, no se ha encontrado con esa lectura que le ha llegado al alma o al intelecto. Entonces, si Nuria dice, antes no me gustaba leer y ahora sí, porque encontré los libros adecuados, los que cambiaron mi vida, entonces hay esperanza también para usted, lector, que nos ve. En mi caso, a mí siempre me gustó la lectura desde chiquita, es decir, desde mi niñez. Yo no me veo fuera de un libro, yo no me veo sin una biblioteca. Mi vida son los libros, ¿verdad? Entonces, siento que en mi caso es aislado, pero hay esperanza para todos. Luis Sepúlveda, cuénteme, Nuria, ¿qué ha pasado con Luis Sepúlveda? Pues mire, no conocía realmente la manera de escribir de este autor. No lo conocía, pero cuando llega a mi vida El fin de la historia, que es precisamente la obra, tenía un vago conocimiento de una época difícil como fue la del Holocausto y de los nazis. Aunque el libro no lo aborda grandemente, sino a grandes rasgos, pero sí nos lleva a investigar, a indagar. Entonces creo que por eso lo considero un libro que me hizo pensar, porque me hacía reflexionar sobre esa época difícil, pero en sí la trama está envuelta en buscar 12 exguerrilleros en la dictadura de Bachelet. Entonces es bien difícil. Pinochet, perdón. Sí, es que lo menciona también. Sí. Entonces vemos aquí en este libro que hay mucho que investigar. Sí. Entonces no se puede quedar el lector con el asunto de la lectura nada más, sino que nos lleva a indagar, a investigar. Y obviamente nos envuelve en la trama porque es historia pura. Entonces lo deja uno pensando aquellas épocas, aquellos tiempos tan difíciles. Y lo deja reflexionando siempre, en todo momento. Y hay que buscar información adicional, terminología, tipos de la historia de ese país, de Chile en especial. Y también lo hace a uno investigar. Sí. Investigar. Bueno, tenemos los grandes. Mire, 100 años de soledad, aquí tiene usted a Mario Vargas Llosa también, con La civilización del espectáculo. Por ejemplo, si usted quiere saber más de cómo escribe Mario Vargas Llosa, escritor, ya empezamos con Elogio de la educación, que son ensayos, y La civilización del espectáculo realmente es un espectáculo. Usted lo lee y mire, es una lectura tardada, o sea, usted no puede pasar hojas sino más, tiene que investigar, tiene que ir a buscar el diccionario, hay mínimo 3 palabras desconocidas por página, y no exagero, ¿eh? Es decir, o sea que es una lectura para pensar, pero es ensayo, y es Mario Vargas Llosa, o sea, es un intelectual de primer nivel. Humberto Eco, El nombre de la rosa, esa novela extraordinaria de este escritor italiano, que se ha caracterizado porque esta novela se volvió un fenómeno literario, no solamente por su éxito de ventas, sino también por la crítica. La crítica lo catapultó la obra y se volvió una lectura de culto. De hecho, en Europa no solamente fue un fenómeno de ventas, sino también de la crítica. La verdad es que Humberto Eco es un gran escritor, es semiólogo, es crítico literario, es lingüista, es literato, o sea, no se le puede pedir más a una persona. Sí. Muy bien, también tenemos otros escritores, ¿verdad?, que han creado grandes obras, por ejemplo, Sherlock Holmes. Las aventuras de Sherlock Holmes tienen la particularidad de que son misteriosas. Entonces se le proponen un caso por resolver y usted está imaginando cómo puede pasar, cómo puede resolverse este misterio. Entonces sí, le va dando pistas, pero el lector tiene que estar muy involucrado con la lectura para intentar resolver. Hay más autores, por ejemplo, le mencionaba anteriormente 100 años de soledad, o por ejemplo en este caso de James Joyce, que ha escrito Ulises, una obra extraordinaria, vanguardista, hay un después, es un rompe, como le dicen, rompeaguas, este libro. Es muy difícil de leer porque hay una estructura narrativa muy especial. Estamos hablando de un fluir de la conciencia, hay un alter ego, no se sabe si es el personaje o es su
alter ego el que habla. Entonces si usted no está concentrado, no va a poder terminar. Son libros que realmente nos hacen pensar. Pero como yo les digo a mis alumnos, hay que leer vitaminado, hay que estar concentrado, no puede tener distractores al lado cuando usted lee. Entonces, zambúllase, las lecturas son para eso, para disfrutarlas. Y Rayuela, mire, este autor, Julio Cortázar, es extraordinario. Esa novela es un espectáculo. Se puede leer de diferentes maneras. De hecho, el autor propone una tabla. Me gustaría que hicieran un acercamiento a la tabla que propone el autor, porque si usted puede ver aquí, no es un libro convencional, no es un libro que usted pueda leer en el orden en que está. Entonces el autor propone esta tabla para que la siga si usted quiere entenderla. Entonces, esta tabla que usted ve aquí es la tabla que el autor propone. Entonces, yo le aconsejo que le haga caso al autor para que pueda comprender esta obra. Sí, no se complique. Rayuela, un espectáculo. Otra obra que nos ha hecho pensar. Por ejemplo, mencionaba 100 años de soledad porque esta magnífica obra de García Márquez no es difícil de leer porque García Márquez es un gran narrador. Hace la narración muy fluida, muy fácil de leer. La complejidad está en sus personajes. Claro, como es una genealogía, es toda la historia de una familia, entonces hay que hacer un árbol genealógico y todos se llaman Buendía. Entonces, cuando usted ve a un Arcadio Buendía, y ve otro Arcadio Buendía, y ve otro Buendía por acá, y muchos Buendía, y toda la obra es sobre los Buendía, usted se confunde. Entonces ahí está la dificultad, no en la trama, porque es fascinante todo lo que le pasa a todos los escritos, a todos los personajes. También tenemos, mire, Miguel Otero Silva. Este autor escribió Cuando quiero llorar, no lloro. Esa es una de las obras más complejas que yo he leído, a nivel de estructura gramatical, a nivel de estructura narrativa. Mis respetos. Y está en español, lengua original, o sea que no es cuestión de que hemos leído traducciones y que en la traducción está compleja. No, está escrito en español y es muy difícil de leer. Pero es un desafío intelectual. García Márquez también tiene El otoño del patriarca. Yo puedo decir que El otoño es realmente la obra más compleja y más ambiciosa de Gabriel García Márquez. Porque cuando usted lee 100 años de soledad, usted lo puede leer un adolescente con dificultad, por supuesto, y una persona, pero el otoño del patriarca realmente debe ser un lector consumado, el que lo tiene que leer, por la estructura. Y mire, mis respetos, Jorge Luis Borges, el Aleph. Este señor sí es otro rollo, la verdad, y yo me voy a permitir decir otro rollo en este programa, con el permiso de todos. Es decir, este señor Borges es un intelectual de primer nivel. Aquí no hay, él en sus obras inserta frases en latín, inserta frases en inglés, en francés, en español, en todas las lenguas. Entonces el desafío también es, además del intelecto, es lingüístico. Sí. Y los autores, no vaya a creer usted que le van a traducir. Es tarea del lector ir a buscar. Sí, correcto. Los lectores van a esperar asteriscos en la parte de abajo. No, traducción, notas al pie de página. No, tampoco. Entonces, si usted quiere saber más, investigue. Por eso son libros que nos han hecho pensar. Así es. ¿Verdad? Entonces, aquí nosotros hemos intentado llevarle a usted las obras que nos han hecho pensar, pero hay una gran cantidad. Sí. Hay una gran cantidad de obras y quizá algunos estas obras no lo han hecho pensar, pero sí. Por ejemplo, El señor presidente, de Miguel Ángel Asturias, a mí me hizo pensar y repensar porque tiene frases coloquiales propias de Guatemala. Entonces, un guatemalteco lo entiende bien, pero aunque nosotros somos países vecinos, tenemos una variante dialectal diferente. Y esto hace que la obra sea compleja en el sentido de que tiene frases maravillosas. Si ustedes fijan, mire, a mis libros yo les pongo estas viñetitas de colores porque ahí están las frases que más me han gustado y este libro está repleto. Sí. Lo mismo que Cortázar. Mire, el de Cortázar tiene un montón de viñetitas de colores porque ahí están las frases magistrales, extraordinarias que dan ganas de leer y releer. Sí. Porque estos libros son para disfrutar despacito. Entonces si usted ve, aquí están los libros. Borges Esencial, porque ahí está resumida la obra de él. Todo el mundo debe tener Borges Esencial. El nombre de la rosa, Rayuela, Señor Presidente, 100 años de soledad. Y todas las obras
que debemos leer. Así es. Un último consejo, algo, solo despedimos. Gracias. Gracias, Nuria, por estar con nosotros en Café Literario. Y a todos, hasta pronto. Hola, muy buenas noches. Les damos una calurosa bienvenida al cuarto y último segmento del programa Nuestra Lengua. Será un honor tratar en ese segmento sus consultas respecto al uso de nuestro idioma español. Como siempre, estoy contando con la grata compañía de la magíster Sonia Isabel Mendoza, quien es la experta en lingüística y en literatura, para poder ayudarnos a responder esas preguntas. Muy bienvenida. Gracias, Cecia, y gracias también a nuestros televidentes que están pendientes de nosotros, y ya estamos listas para desarrollar este segmento y resolver esas dudas que usted tiene acerca del idioma. Así es, vamos a comenzar el segmento invitándoles a que usted puede meterse a nuestra página de Facebook y comentar la trivia que a continuación le daremos lectura. ¿En qué siglo se escribió este libro La Celestina? Opción A, en el siglo X, opción B, en el siglo XV, y la opción C en el siglo XVII. Si usted ya leyó esta obra y conoce en qué siglo fue escrita, puede buscarnos en Facebook como Nuestra Lengua TV Letras y comentar la respuesta correcta. Puede ser inciso A, B o C. También puede escribirnos un correo electrónico a la dirección nuestralengua@upnfm.edu.hn. Con mucho gusto nosotros estaremos incluyendo sus consultas dentro de este y demás segmentos. Ahora sí, profesora Sonia, vamos a comenzar con una sección muy interesante de este segmento, y es ortografía en las calles, donde les traemos el siguiente cartel: llantera, reparación y venta, esfuérzate y sé valiente. Josué 1:7. ¿De qué manera podemos solucionar estos detalles para que quede perfecto, maestra? En este caso tenemos el texto, y en la palabra reparación vemos que como no tiene la tilde, dice reparación. Entonces debemos colocar la tilde en la vocal O, ¿verdad? Como es aguda y termina en N, entonces empezamos a hacer la corrección en la palabra reparación. Esfuérzate debe escribirse con Z y debe llevar tilde en la E de la sílaba fuer, porque es una palabra esdrújula. Y también tenemos el verbo ser, debe llevar tilde cuando está en esta estructura. Y el libro de Josué debe escribirse también con tilde en la E, porque acuérdense que los nombres también guardan la misma ortografía que las demás palabras, y es 1:9 y no 1:7, y también procurando un nivel de letra casi igual, ¿verdad? Uniformizar el tamaño de la letra. Bien, muchísimas gracias a los estudiantes del Instituto Tecnológico Internacional quienes me enviaron este cartel para poder abordarlo en este segmento. Ahora sí vamos a comenzar con la primera pregunta, y esta ¿es correcta la palabra supuestamente, aunque ya la hemos escuchado en muchas ocasiones? Claro, la palabra supuestamente no está incluida en el diccionario de la Real Academia Española. Esto se debe a que la RAE acepta supuesto como sustantivo y como participio verbal, pero no como adjetivo. Por eso no acepta el adverbio supuestamente. También tenemos otro comentario respecto a ello. Sí aparecen como adjetivos figurados, como figuradamente, imaginario, imaginariamente, y fingido, como fingidamente, por ejemplo. Supuestamente se puede sustituir por tal como se supone, según se supone, o se supone que. Esta palabra la hemos escuchado, incluso la hemos utilizado deliberadamente, y creemos que es una palabra totalmente correcta, cuando es un poquito impactante saber de que no está incluida dentro de nuestro diccionario. Ya la licenciada Sonia comentó por qué. Y maestra, ¿qué más podemos decir acerca Lo que de esa ocurre palabra? con esta palabra es que el uso de ella está bien extendido. O sea, ya se ha normalizado prácticamente su uso, pero vemos que en la Real Academia Española no se reconoce aún
ese proceso como adverbio. Recuerde que el proceso de adverbialización de las palabras se realiza generalmente con los adjetivos, cuando nosotros utilizamos el sufijo mente. Entonces, de un adjetivo pasó a ser un adverbio, pero en este sentido, aunque en algunos contextos podría tener esa función de adjetivo, pero no está reconocido, así que se aconseja que tomemos en cuenta las otras opciones que le acabamos de dar anteriormente. La siguiente pregunta tiene que ver con dos palabras homófonas, pero que en su grafía hay diferencia. ¿Qué diferencia hay entre revelar con V y revelar con B? Revelar con V significa descubrir o manifestar aquello que se ignoraba, que está oculto o era secreto, pero se revela una verdad, una pista, un indicio, una fotografía, el futuro o algo oculto, ¿verdad? Y tenemos ahí, por ejemplo, me reveló que estaba enamorado de mí, ahí con V. Y al fin revelamos las fotos del verano pasado. También tenemos revelar, pero con B. En cambio, revelar con B significa sublevar o levantar a alguien contra algo o alguien. En su forma pronominal, rebelarse es equivalente a resistirse, insubordinarse o negarse a obedecer. Les planteamos un ejemplo donde esta palabra con B está bien empleada. La población se rebeló contra las medidas del gobierno. Son dos palabras cuya fonética no hay distinción alguna. Sin embargo, en la grafía sí tiene una gran diferencia y debemos de emplearlas correctamente cada una en su contexto adecuado. Y como decíamos que a nivel de pronunciación es donde se presenta la mayor dificultad, entonces, no a nivel de pronunciación, perdón, a nivel de escritura es donde se presenta la mayor dificultad. Podemos buscar, si no tenemos como claro el uso de la V o de la V, buscar palabras que son familiares para usted y decir, para el caso, revelación. Si usted sabe cómo se escribe revelación con V, entonces recordar que la puede asociar con revelar de V. Y si usted maneja de manera más familiar la palabra rebelión con B, entonces hacer también la relación a revelar con B. Solo es buscar aquellos términos que son familiares para usted y que se haga más fácil entonces la asociación, porque bien lo comentaba Cecia, a nivel de fonético, ¿verdad? Por ser homófonas y tener el mismo sonido, se pronuncian igual, entonces no tenemos ningún problema al pronunciarlas, pero sí en la escritura. Así que ya sabe entonces, y podemos procurar escribir de manera apropiada cada uno de estos términos. Bien, ahora pasaremos a la siguiente sección de este segmento. Es la palabra del día, donde hoy les proponemos una palabra recomendada por Byron Bautista, galimatías. ¿Qué significa galimatías? Al hablar de galimatías, estamos refiriéndonos a esos términos que se pueden utilizar clasificar como lenguaje difícil de comprender por la impropiedad de las frases o por la confusión de las ideas. Muchas gracias, Byron, por proponernos esta palabra muy interesante que es poco conocida, sí, y que la podemos emplear de ahora en adelante en nuestro vocabulario. Vamos a dar respuesta a la trivia de esta noche, la cual era: ¿en qué siglo se escribió la Celestina? Opción A, siglo X, opción B, siglo XV y la opción C, en el siglo XVII. La profesora, la respuesta a esta trivia es... Es la opción B y esperamos que hayan acertado, ¿verdad? Los que nos siguen por el Facebook. Y que podemos decir de la Celestina, que es una obra que hace referencia a la tragicomedia de Calisto y Melibea. Este libro fue escrito por Fernando de Rojas, quien es un escritor español, pues esta obra pues es bien conocida, pero es más reconocida con el nombre de La Celestina. Así que usted ya sabe y esperamos que hayan acertado. De igual manera, pues, gracias por estar en sintonía con nosotros a todo lo largo del programa y siempre le invitamos a que nos sintonice todos los lunes a las 8 de la noche por Televisión Educativa Nacional, TEN Canal 10.